Y para introducir este sermón, quiero preguntarte, ¿qué tan bueno eres escuchando? Yo creo que todos tenemos diferentes formas de escuchar. Tal vez tú trabajas con música de fondo y tal vez no estás escuchando la música de fondo, solamente escuchas como un ruido y la tienes ahí como para que te ayude a concentrarte. O tal vez tú dices, no, yo necesito silencio absoluto y tengo que concentrarme completamente en lo que estoy haciendo. Tal vez tú eres de los que les gusta ir a ver una película al cine que los haga pensar, que estés pensando en la trama, que estés escuchando todo lo que pasa. O tal vez tú eres como yo, que no vas al cine a pensar, vas al cine a relajarte y a que hay un malo, hay un bueno, que se peleen y al final gane el bueno. O sea, es todo lo que yo espero de una película para entretenerme y pasarla bien, no algo que me haga pensar. Ya estoy pensando mucho en mi vida. Cuando estabas en la escuela, estabas en la universidad, en la prepa, yo qué sé, y la maestra o a los muchachos que siguen estudiando, la maestra les dice, esta es pregunta de examen. Tú dices, ok, esto sí lo voy a escuchar. He pajareado todo el día, toda la clase, no he puesto nada de atención, pero creo que esto va a ser importante porque es una pregunta de clase. Pero después nos dimos cuenta que todo era mentira, solamente era para rescatar la atención. Yo recuerdo que en la iglesia, cada vez que yo predicaba, había un hermano que siempre tenía muchas preguntas para mí. Y cada vez que predicaba, él se acercaba y él me decía, Josué, tengo unas preguntas, y empezaba a hacer sus preguntas. Yo las escuchaba con atención y comenzaba a contestarle. Yo no terminaba mis frases y él me interrumpía y me empezaba a hablar de otra pregunta y me empezaba a hablar de otra cosa y luego me empezaba a hablar de otro tema y se convertía en un monólogo de él más que en una respuesta de mí para él. Al tiempo me di cuenta y fui experimentando domingo a domingo que él no venía a preguntarme, que él no venía a escucharme, como que él quería hablar nada más. Entonces, tal vez tú eres de esos que muchas veces cuando te toca escuchar, más bien lo que quieres es que te escuchen o es hablar. Pero la pregunta sigue siendo la misma. ¿Qué tan bueno eres escuchando? ¿Cómo escuchas? Porque la parábola que tenemos hoy o el pasaje que tenemos hoy nos va a hablar mucho acerca de cómo escuchamos. Y bueno, si te sabes esta parábola ya casi de memoria, yo creo, nos damos cuenta primero que Jesús nuevamente está ante una multitud. Nuevamente la gente está escuchando a Jesús. Y Jesús dice que les enseñaba que estaba alrededor de él esta multitud y era tan grande que Jesús tenía que irse en una barca al mar y hablar desde el mar hacia la gente que estaba a la orilla del mar. Si te preguntas si eso es posible, curiosamente el agua es un buen conductor del audio. Realmente el que Jesús hiciera a la orilla del mar hacía que yo creo que todos lo pudieran escuchar con mayor claridad. Y es muy chistoso escuchar a alguien de tan lejos y que se escuche claramente en tus oídos. La multitud era tan grande, Jesús se aleja y tiene que hablarles para que escuchen todos bien. Acuérdense lo que acaba de pasar. Lo que acaba de pasar es que Jesús les dijo quién es la familia de Dios. ¿Se acuerdan? ¿Quién es la familia del rey? Y la familia del rey son aquellos que están con Jesús, que creen en él como el Hijo de Dios y hacen su voluntad. Y hoy vamos a ver y les voy a demostrar que la familia del rey escucha su palabra y da fruto. La característica principal de la familia del rey, de los creyentes, de la verdadera iglesia, es que escuchan su palabra y dan fruto. ¿Ok? Entonces, Jesús va a comenzar a narrar esta parábola. Y cuando nos enfrentamos a una parábola, hermanos, algunas reglas de interpretación de las palabras son importantes. Número 1, hay que tener cuidado con agarrar las parábolas y encontrarle un significado a cada cosa, a menos que el texto nos dé el significado, como es en esta ocasión. Pero otra cosa importante es que las parábolas ayudan a hablar de una cosa. Es decir, Jesús no contó parábolas para que pensáramos en un montón de cosas. Jesús contó parábolas para ayudarte a entender una cosa de esa parábola. Entonces, yo estoy seguro que de repente has escuchado que gente está hablando del hijo pródigo, por ejemplo, y dices, mira, yo lo entiendo de esta manera, yo de esta manera, yo de esta manera, no, yo de esta manera, yo más bien, yo me centré en la fiesta, yo me centré en que estaba en los marranos, comiendo de los marranos. No, toda la parábola funciona para comunicar algo, ¿ok? Y todos los elementos que hay en esa parábola funcionan para comunicar algo. Entonces, Jesús comienza a contar esta parábola sobre un sembrador que salió a sembrar. Y hay 4 terrenos, ¿se dan cuenta? Entonces, es interesante porque yo he escuchado de aquí que dicen, es que el sembrador lo hizo mal, porque sembró donde no tenía que sembrar. Y un sembrador diría, pues sí,
nadie va a sembrar nadie va a sembrar en el camino, nadie va a sembrar en pedregales, nadie va a sembrar donde hay hierba mala. Bueno, a eso te demuestro que la parábola no quiere decir que aprendas a sembrar en un buen lugar. Sencillamente Jesús está diciendo una parábola: un sembrador salió a sembrar. No está diciéndote que evalúes el sembrador es bueno o es malo. Y de hecho es mejor que no digas que es malo, porque al final te vas a dar cuenta que ese sembrador es Jesús mismo. ¿Ok? Entonces no es para evaluar si el sembrador sabía sembrar o no. Sencillamente el sembrador salió a sembrar. Y dice que cuando salió a sembrar, parte de la semilla, el primer sector del terreno cayó junto al camino, o cayó en el camino, y vinieron rápido aves y se comieron las semillas y no dio fruto, obviamente. Después otra parte cayó en un pedregal donde no tenía mucha profundidad, había piedras, brotó rápido una plantita, pero debido a que no tenía profundidad, salió el sol y se quemó esa plantita. Después otra parte cayó entre espinos, creció un poquito, los espinos la ahogaron y tampoco pudo crecer ni dar fruto. Pero hubo unas que cayeron en buena tierra y estas dieron fruto. Hasta ahí cualquiera que escuchara esta parábola diría: pues sí, obvio, si las semillas caen junto al camino, no van a tener fruto. Si las semillas caen en un terreno pedregoso, no van a dar fruto. Si las semillas están entre espinos, no van a dar fruto. Si las semillas están en buena tierra, claro que van a dar fruto. Entonces, en ese sentido, todos entendían la parábola. Hasta tú y yo podemos leerla y estar de acuerdo con ella. Imagínate que es la primera vez que la escuchas. Sí, estamos de acuerdo. No pueden crecer plantas en los otros lugares que mencionó Jesús, solamente en la buena tierra. Lo único que hay de extraño en esta parábola es el resultado de la buena tierra. Porque si alguien siembra una semilla y pensando como en dividendos, posiblemente un dividendo alto es 8 por 1, o un dividendo excepcional es 10 por 1 para un agricultor. Pero Jesús está diciendo que la que cayó en tierra y dio fruto, dio al 30 por 1, al 60 y al 100 por 1. Es decir, es una cosecha milagrosa, es un fruto milagroso. Ninguna semilla da ese fruto. Y posiblemente este es el único elemento que para la gente que escuchaba la parábola diría: no, espérate, eso es demasiado. O sea, estoy de acuerdo en que no pueden crecer entre espinos, entre piedras, ni en el camino, y que solamente en la buena tierra, pero 100 por 1. Entonces, la gente que escuchó la parábola entendía la parábola y a la vez no la entendía. Y eso es interesante de las parábolas. Hay veces que os he dicho, las parábolas era para que la gente entendiera. Sí y no. Era para que la gente entendiera y para que no entendiera. Porque era algo que ellos podían entender, pero no en la profundidad que Jesús, o por las intenciones que Jesús estaba diciendo la parábola. Entonces Jesús les dice: el que tiene para oídos para oír, que oiga. Es decir, el que entienda, entienda. Jesús acaba de decir una parábola que no está entendiendo la gente en su totalidad, que hay un elemento del fruto abundante que no pueden entender completamente, y hay dos opciones: o Jesús no nos está dando tips para sembrar, y posiblemente Jesús está hablando de algo más, o de una verdad espiritual. Y eso es justamente lo que hacen las parábolas: enseñarnos una verdad espiritual. Fíjense lo que dice en el versículo 10. Primero Jesús enseña la parábola, y después en la segunda parte, a partir del versículo 10, los discípulos pueden entender, pero no entienden. ¿Por qué digo así? Fíjate lo que dice. Versículo 10. Cuando Jesús se quedó solo, sus seguidores, junto con los 12, le preguntaban sobre la parábola. Ya no está con la multitud, ya solamente está con el cuadro chico. Algunos seguidores y los 12, ¿se dan cuenta? Y el 11 dice, Jesús le responde: a ustedes les ha sido dado el misterio del reino de Dios. Les decía: pero los que están afuera reciben todo en parábolas. ¿Por qué Jesús haría eso? ¿Por qué le está diciendo a la gente que está más cercana a él, a sus discípulos y a algunos seguidores: ustedes van a entender el misterio, ustedes entienden el misterio de la parábola, pero los que están afuera no entienden y solamente escucharon la parábola? Solamente se quedaron pensando: ¿qué habrá querido Jesús? ¿Qué habrá querido decir Jesús? Si había algún fariseo por ahí, posiblemente dijo: les dije que tirara demonio, ya no sé ni qué está diciendo, ¿qué es eso de 100 por 1? Si sus parientes estaban cerca, a lo mejor hubieran recalcado y hubieran reafirmado: les dije que está loco, no sabe qué está hablando, una parábola que siembra, que siembra aquí, que siembra allá, y que hay 100 por 1. No entendemos qué es eso.
Y Jesús dice que una de las razones por las que dijo esta parábola es para que la gente de afuera no entendiera. Y eso es bien duro, es bien denso. Y luego en el versículo 12, Jesús va a citar a un profeta. Fíjense lo que dice el 12. Para que viendo vean, pero no perciban. Y oyendo, oigan, pero no entiendan. No sea que se conviertan y se arrepientan y sean perdonados. Wow, qué duro esto que está diciendo Jesús. Jesús básicamente está diciendo que la razón por la que les dicen parábolas a los de afuera, les hablan parábolas a los de afuera, es para que no entiendan y no se conviertan y no sean perdonados. Y esto nos golpea duro porque espérame, no, o sea, este no es Jesús. Nos han enseñado que hay que predicarle a todo el mundo, que hay que hablarle al evangelio a todas las personas, que a todas las personas hay que hacer nuestro mayor esfuerzo por enseñarles y predicarles el evangelio. Bueno, la razón por la que Jesús está citando a Isaías, y lo leímos hace un momento, fíjense lo que dice Isaías, versículo 9. Isaías es llamado a hablarle a un pueblo que abandonó a Dios, a un pueblo que rechazó a Dios, a un pueblo que por su idolatría Dios les dio muchas y muchas oportunidades, pero llegó el momento y el punto donde Dios iba a enviar un juicio sobre ellos. Entonces Dios levanta a Isaías como profeta y lo manda al pueblo de Judá en particular y les dice: ve y dile a este pueblo, escuchen bien pero no entiendan, miren bien pero no comprendan. Haz insensible el corazón de este pueblo, endurece sus oídos y nubla sus ojos, no sea que vean con sus ojos y oigan con sus oídos y entiendan con su corazón y se arrepienta y sea curado. Es una forma poética del autor para decir que el pueblo está tan endurecido que va a enviar un profeta y ese profeta va a hablar cosas que ni ellos van a entender. Debido a su pecado, debido a todo lo que han hecho, Dios ha determinado enviar juicios sobre ellos. Y hermanos, esta dureza de que van a escuchar y no van a entender, no es otra cosa que Dios mostrando su juicio, su justicia de manera soberana sobre estas personas. Es decir, Dios no es como nosotros. Dios no es como nosotros, que cuando era el 15 de diciembre ya teníamos los regalos que nos trajo Santa, ¿no? Los regalos que teníamos ahí para nuestros hijos, y nuestro hijo se porta mal y bien enojados, ¿qué les decimos? Te vas a quedar sin regalos en Navidad. No somos tan valientes para hacer eso. Sabemos que cuando ya pase el tiempo vamos a decir: ya hombre, sí, ahí está, sí vino Santa, ¿no? Ahí está tu regalo. O sea, no somos tan capaces ni tan santos para determinar un castigo para nuestros hijos de esa manera. Y qué bueno, o sea, qué bueno que hasta cierto sentido entendemos nuestras limitantes. Qué bueno también que seamos disciplinados cuando tenemos que ejercer la disciplina a nuestros hijos, pero es otro tema. Pero aquí estamos hablando de un Dios que no está jugando a ser Dios. Estamos hablando de un Dios que no está jugando con su propia palabra ni con su ley, sino que estamos hablando de un Dios que interviene para el bien de su pueblo. Y muchas veces el juicio para su pueblo ayudó a que después fuera restaurado. Entonces Dios levantó a Isaías para ir y enviar un mensaje de un juicio inminente. Es decir, nada de lo que hiciera ese pueblo lo iba a quitar. Eso iba a pasar. Pero fíjate lo que sigue diciendo el texto de Isaías. Isaías mismo, cuando escucha que viene un juicio inminente, cuando escucha que el pueblo va a oír y no va a entender, y que su corazón va a ser endurecido y no van a entender, él mismo, fíjate lo que dice: ¿hasta cuándo, Señor? Es decir, si piensas que esta palabra es difícil de entender, de asimilar, tranquilo, hasta Isaías sabía que era difícil. Isaías mismo está diciendo: ¿y cómo hasta cuándo va a ser eso, Señor? ¿Hasta cuándo va a pasar eso? Y Dios respondió: hasta que las ciudades estén destruidas y sin habitantes, las casas sin gente y la tierra completamente desolada, hasta que el Señor haya alejado a los hombres y sean muchos los lugares abandonados en medio de la tierra, pero quedará una 10ª parte en ella, y ésta volverá a ser consumida como el roble o la encina, cuyo tronco permanece cuando es cortado. La simiente santa será su tronco. ¿Hasta cuándo, Señor? Y la respuesta de Dios para Isaías es: hasta que la ciudad sea destruida y solamente quede un tronco como un remanente, y ese remanente será la simiente santa. Hasta que haya un 10%, un tronco, un remanente, y esa va a ser la simiente santa. Ahora, ¿esto pasó? ¿O Dios solamente está muy enojado aquí y ya después se le pasó? Históricamente pasó.
Nabucodonosor, rey de Babilonia, en el 605, comenzó a sitiar Jerusalén. Eso está en la historia, en cualquier libro de historia. Y Dios castigó a su pueblo en aquella ocasión por su alejamiento, por su idolatría, por su pecado, por cerrar sus oídos a su palabra. Y lo que hubo fue un juicio. Entonces, cuando estamos viendo la profecía de Isaías, tenemos que tomarla con seriedad, porque esa profecía sucedió. Esto se cumplió. Y ahora Jesús está diciendo que para que se cumpla, porque los cumplimientos proféticos muchas veces tienen varios cumplimientos para su tiempo en Jesús y algunos hasta que Cristo regrese. Y ahora Jesús está diciendo que eso se está cumpliendo porque el mensaje de Jesús, su propio mensaje, también tiene la capacidad de salvar a unos, pero de juzgar a otros. Por eso acaba de decir a los fariseos que lo rechazaban y que decían que tenía Belcebú, que para eso no había perdón de pecados. ¿Se acuerdan? Que el que blasfemaba contra el Espíritu de Dios no había perdón para él. Entonces Jesús está diciendo ahora en esta parte que Él ha venido para cumplir cabalmente la profecía de Isaías. Unos van a ser juzgados y otros van a ser salvados y perdonados por gracia. Y ahora Jesús les dice en el 13: ¿no entienden esta parábola? ¿Cómo pues comprenderán todas las otras parábolas? Y esto es chistoso porque en el 11 dijo: a ustedes les ha sido dado el misterio del reino de Dios, pero a los que están afuera no. Y yo nada más puedo imaginar la cara de los discípulos como diciendo: no, pues no, tampoco entendimos, o sea, ni los de afuera entendieron ni los discípulos entendieron. Y Jesús los regaña y dice: ¿tampoco ustedes entendieron? Y la pregunta básica, si me has estado escuchando aquí y si has puesto atención, es: ¿por qué los discípulos entienden? Y la respuesta sencilla en el pasaje es porque Jesús les explicó la parábola. Si te das cuenta, los discípulos tampoco entienden la parábola. Y la razón es porque en su misericordia Jesús les explica la parábola para que entiendan. Y eso es maravilloso, porque si tú estás aquí hoy escuchando la palabra de Dios predicada y explicada, es un acto de misericordia para ti, para que entiendas algo importante. ¿Y qué es lo que explica Jesús de la parábola? Va a explicar toda la parábola y pon atención. Dice el versículo 14: el sembrador siembra la palabra. Primer dato que tenemos: la semilla, ¿qué es? La palabra. Estos que están junto al camino donde se siembra la palabra son aquellos que cuando la oyen, al instante viene Satanás y se lleva la palabra que ha sembrado en ellos. Fíjate lo que está diciendo de los primeros, de los pajaritos endiablados, ¿no? Al instante oyen la palabra, pero Satanás se las lleva. ¿Hay alguien así? ¿O ha pasado esto en Marcos? Y la respuesta sería sí. Los fariseos escucharon, vieron los milagros, vieron las señales, y en lugar de creer en Jesús, en lugar de aceptar la enseñanza de Jesús, ¿qué fue lo que dijeron? Jesús tiene un demonio. No llegó ni siquiera a crear curiosidad, ni siquiera llegó a crear en ellos algún tipo de: oye, si yo estoy mal, a ver, lo voy a seguir escuchando. No, sencillamente se habló la palabra y Satanás vino y la quitó de ellos. Y hermanos, es interesante porque hasta ahora hemos visto a los demonios y a Satanás haciéndose presente en personas endemoniadas, y posiblemente este es un tema que genera un montón de morbo. De hecho, cuando prediqué el pasaje, allá al final tuvimos una larga plática con muchos que me estaban preguntando sobre los endemoniados y eso. Recuerdo un viaje a Oaxaca que iba con los muchachos y todo el camino querían a fuerza que yo les contara una historia de terror cristiano, que es una historia de algún endemoniado o algo así. No sé cuál sea el concepto que tienes o que has escuchado del satanismo, pero posiblemente crees que los actos satánicos tienen que ver con sacrificar una gallina, o tienen que ver con pactos a medianoche, o puras cosas que causan como curiosidad y ocultismo. Y no estoy diciendo que no las haya, pero lo que sí quiero decirte es que Jesús nos muestra la obra satánica por excelencia en este pasaje. Y pon mucha atención, el que tenga para oídos para oír, oiga esto. La obra por excelencia satánica es que Satanás siempre va a intentar quitar la palabra de Dios de nuestras vidas. Y esto es algo que está desde el inicio de la creación.
Dios le dio su palabra a Adán y Eva, y Satanás vino y dijo: con que Dios dijo, esto no es cierto. Dios sabe que serán como Él, porque van a abrir sus ojos y van a conocer el bien y el mal. Satanás desde el principio está buscando hacer ver a Dios como un mentiroso. Entonces, la obra satánica está más cerca de nuestras vidas de lo que crees. Muchas veces piensas que no, como yo cierro mi casa en Halloween y no le doy dulces a nadie y me escondo y les digo que no hay nadie, yo estoy lejos de la obra satánica. No, estamos más cerca de lo que creemos muchas veces. Cada vez que la palabra es predicada, que lees la palabra, que estudias la palabra y que decides no creerla y que dices: no, esto no es cierto. Y cada vez que nos esforcemos por confiar en la palabra del Señor, por escucharla y por prestar atención a ella, hay una obra espiritual de Satanás que va a buscar que cuestiones la palabra en lugar de que la estudies, de que creas que son mentiras antes de comprobar la verdad con toda la evidencia que ya tenemos. De hecho, te garantizo que las dudas que tienes sobre la Biblia ya las tuvo alguien más en toda la historia. Tenemos 2000 años y más. Y hay un montón de evidencia de un montón de gente que ya ha refutado eso. O Satanás tal vez te va a hacer pensar que eres más listo que los demás porque tú no crees en la Biblia. Satanás en muchas ocasiones va a usar tu dolor o el pecado de otros para alejar la palabra de Dios de tu mente. Pero como decía un buen amigo, nadie se va a perder o salvar por el pecado de alguien más o por el testimonio de alguien más. La salvación depende de tu respuesta a la palabra de Dios. Entonces, hermanos, presten oídos a esto. La razón por la que luchamos tanto con la palabra de Dios es porque finalmente hay una obra de Satanás que busca quitarla de nuestra mente. Y esa es la verdadera lucha espiritual. Tal vez nunca en tu vida veas una persona endemoniada. Y todos dicen: pues de buenas, ojalá, ¿no? Pero te aseguro que más de una vez en tu vida vas a tener que luchar contra Satanás en creer la palabra del Señor y en confiar en la palabra del Señor y en confiar en lo que dice la palabra del Señor es verdad. Después dice el texto que los que se sembraron junto a los pedregales son aquellos que al oír la palabra enseguida la reciben con gozo, pero como no tiene raíz profunda en sí mismo, sino que son temporales, entonces cuando viene la aflicción, la persecución por causa de la palabra, enseguida se apartan de ella. Es decir, posiblemente hay mucha gente que recibe la palabra, que escucha la palabra, que cree en la palabra, pero cuando vienen las aflicciones o cuando son menospreciados o perseguidos por su fe, se alejan de la palabra. ¿Saben a quién le pasó esto? ¿A quién casi le pasó esto? Y no es chisme porque está en la Biblia. A Pedro. ¿Se acuerdan? Empezó la aflicción, empezó la prueba, empezó la persecución y Pedro llegó hasta maldecir a Jesús. No lo conozco. ¿Cuántas personas no conocemos que se han alejado del camino del Señor porque vino una aflicción a su vida? Siempre que pienso en dificultades como la que mencionamos hace un momento, siempre que pienso en catástrofes, siempre mi corazón o mi mente oro por las personas y digo: Señor, mantén tu fe en su palabra. Recuerdo que hace años perdimos una querida hermana en Ibec, Claudia, en un accidente y fue muy doloroso para todos. Sus hijos eran adolescentes y lloraba todo el tiempo: Señor, que la vida de Andy y Marcelo permanezcan en ti, porque es bien difícil pasar por una aflicción y preguntar rápido dónde está el Señor y dónde estaba Dios. Y recuerdo que estábamos haciendo unos devocionales en tiempo de pandemia y a Andy le tocó hacer un devocional y Andy dijo: hoy entiendo que podemos perder todo, que podemos tener todo y no tener nada. Y hoy entiendo que podemos perderlo todo, pero si tenemos a Cristo, nada nos falta. Eso es una obra que puede hacer un pastor, un maestro, el testimonio de alguien. Esa es una obra de la palabra del Señor que da fruto. Y hermanos, la aflicción que tú vives va a ser y te va a tentar a no confiar en la palabra del Señor. Por eso dice: el que oye y empieza a caminar y la recibe con gozo, pero vienen las aflicciones, somos tentados a dejar la palabra. Después vienen otros son aquellos, dice el 18, en los que se sembró la semilla entre los espinos. Estos son los que han oído la palabra, pero las preocupaciones del mundo y el engaño de las riquezas y los deseos de los demás, de las demás cosas, entran y ahogan la palabra y se vuelve estéril. ¿A quién está identificando aquí Jesús? Bueno,
Aquellos que les preocupa demasiado las riquezas, el materialismo y los deseos que tienen sobre todas esas cosas que hay en el mundo, ahogan el poder de la palabra. Por eso hay tantos lugares donde se está promoviendo y enseñando un mensaje de un Dios que cumple y que cumple todos tus sueños, todas tus aspiraciones económicas, todos tus anhelos profesionales, porque saben que eso es lo que la gente espera y busca, y estaríamos dispuestos a perder lo que sea con tal de vivir como queremos. Pablo le dijo a Timoteo que en los últimos días iba a haber gente que iban a tener comezón y que iban a buscar predicadores y personas que les rascaran el oído para escuchar lo que ellos quieren oír. Entonces dice esta parábola o esta parte del terreno, que la gente escucha la palabra, pero las preocupaciones del mundo ahogan la palabra que hay en ellos. ¿A quién le pasó esto en Marcos posiblemente? A Judas. ¿Te acuerdas de Judas? Finalmente Judas estaba más preocupado por el dinero que por el reino de Dios, y finalmente Judas se entrega por dinero a Jesús. Pero entonces llega el último terreno, y otros son aquellos en quien se sembró la semilla en la tierra buena, los cuales oyen la palabra, la aceptan y dan fruto, unos a 30, otros a 60 y otros a 100 por uno. Jesús dice, finalmente está el terreno fértil donde la palabra fue sembrada, donde la palabra fue enseñada, y estos la aceptaron y dieron fruto al 30 y al 100 por uno. Y Jesús se está refiriendo a este sector como el cumplimiento de Isaías. ¿Te acuerdas? Iba a ser cortado, iba a quedar un tronquito, y de este tronquito iba a ser la simiente santa. Y ahora está diciendo que aunque hay muchos que desprecian la palabra del Señor, hay un terreno que es tierra buena, que es fértil, pero ese terreno es suficiente para dar muchísimo fruto. Ahora mira lo que va a decir después Jesús en el 21. También Jesús les decía, ¿acaso se trae una lámpara para ponerla debajo de una vasija o debajo de una cama? No, es para ponerla en el candelero, porque no hay nada oculto, sino es para que sea manifestado, ni nada que ha estado en secreto, sino para que salga a la luz. Si alguno tiene oídos para oír, que oiga. Nuevamente, ¿qué está diciendo Jesús con esta pequeña parábola de la lámpara? Bueno, que la palabra de Dios expuesta y expresada da evidencia de los frutos de cada persona. O la rechazan, o son como las piedras, o son como los espinos, o son los que dan buena tierra. Pero todo depende en cómo escuchas la palabra de Dios. Si la escuchas y la aceptas y das fruto, o si la escuchas y rápidamente Satanás viene y te la quita de la mente porque dices, no, eso no. O si la escuchas y rápidamente vienen las aflicciones y dices, no, yo no quiero sufrir ni vivir esto. O si la escuchas y rápidamente lo que sucede es que las preocupaciones del mundo ahogan el poder de la palabra en tu vida. Ahora, hermanos, este texto no está hecho para que juzgues a otros, ni para que pienses en otros. Ese texto está hecho para que Jesús les está explicando la parábola a sus discípulos, a los seguidores más cercanos, y les está diciendo, escuchen, los que verdaderamente pertenecen al reino de Dios son los que escuchan la palabra, la aceptan y dan fruto. Oye, Josué, ¿pero no crees que a lo mejor hubiera habido más frutos si Jesús cambiaba la estrategia? ¿Si hacía un mejor marketing para que la palabra llegara de otras maneras? No, la parábola no está hecha para eso. La parábola está hecha para decir Jesús que la semilla es el evangelio y la semilla de la palabra es la misma para todos. Y que nuestras vidas van a depender de la respuesta a la palabra del Señor. Nuestras vidas van a depender de cómo escuchamos la palabra del Señor. Finalmente, en el 24 y 25 dice, cuídense de lo que oigan. Con la medida con que ustedes midan se les medirá, y aún más se les dará. Porque el que tiene se le dará más, pero el que no tiene, aún lo que tiene se le quitará. ¿Qué está diciendo Jesús? Presten atención en cómo escuchan la palabra. Porque si escuchan la palabra y la aceptan y dan fruto, se les va a dar más sabiduría. Si escuchan la palabra van a tener crecimiento.
si escuchan la palabra, van a ser parte del pueblo de Dios. Es porque son parte, del pueblo de Dios. Jesús está finalizando para decir que esta palabra es como esta lámpara, como si estuvieras buscando algo perdido y ya nada se puede ocultar de la palabra. Y la pregunta es muy sencilla para nosotros. ¿Cómo escuchas la palabra de Dios? ¿Crees o no crees en la palabra del Señor? Tal vez estás en el primer terreno donde tienes dudas de la palabra del Señor. Bueno, haz algo por tus dudas. Platiquémoslas. Tal vez hay algunos libros que podemos leer juntos. Pero tienes que hacer algo por eso. No puedes usar de excusa que alguien te contó alguna vez que hay un error en la Biblia y nunca lo investigaste. ¿Has considerado que la palabra de Dios es capaz de sacarte de tu aflicción? ¿Has considerado que la palabra de Dios está por encima de cualquier deseo que podamos tener en esta vida? Bueno, porque curiosamente, y quiero volver a poner de ejemplo a Pedro, el que la palabra de Dios caiga en buena tierra no quiere decir que tú no vas a batallar ni con las aflicciones, ni con las tentaciones de este mundo, ni con Satanás. Es decir, el que tú estés pasando por aflicción no quiere decir que eres la segunda tierra. El que tú estés dudando de la palabra no quiere decir que eres la primera. El que tú estés preocupado o sobrepreocupado por la economía en casa no quiere decir que eres la tercera tierra, necesariamente. Lo que Jesús quiere que escuches es que los que son de su familia escuchan la palabra y dan fruto. Y a pesar de que estés en aflicción, o a pesar de que estés siendo tentado en alguna situación material o lo que sea, y a pesar de que estés teniendo dudas en tu mente, Jesús dice, escucha la palabra, porque la familia de Dios escucha su palabra, la acepta y da fruto. Y quien escucha la palabra, como decía Santiago, más el que mira atentamente la perfecta ley de la verdad, será bienaventurado en lo que hace. Como dice Salmo 1, bienaventurado el varón, que no anduvo en camino de malos, ni en sillas carniceras estado, sino que en la ley de Dios está su delicia. Porque será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prospera. Hermanos, la palabra del Señor expresada, predicada, leída, estudiada, es la que tiene la capacidad de salvarnos. ¿Cómo estás escuchando la palabra de Dios? Es una pregunta que te tienes que hacer, nos tenemos que hacer. Porque cuando la escuchamos, porque cuando ejercemos nuestra responsabilidad a la luz de la soberanía de Dios, obviamente, porque Él es quien nos explica la palabra, porque Él es quien nos revela su palabra finalmente, pero cuando en nuestra responsabilidad prestamos atención a la palabra del Señor, ni la muerte nos puede detener, porque la palabra de Dios vive y permanece para siempre. Y esa es la palabra que nos ha sido predicada y enseñada. Pedro pasó por la tentación de negar a Cristo. Sí, Señor. Y pasó una vergüenza terrible, horrible, por negar a Cristo. ¿Eso implica que Pedro era tierra número 2? No. Los hechos demuestran que era tierra número 4, por la gracia del Señor, porque el Señor le sostuvo. Todo tiene que ver con cómo escuchamos la palabra, cómo escucha la palabra. Todo tiene que ver con una especie de mezcla entre misericordia de Dios, gracia de Dios, y también la forma en la que nosotros nos ubicamos bajo esa misericordia y aceptamos y escuchamos la palabra del Señor dando fruto. Es una gran paradoja, pero lo que a nosotros nos corresponde hacer es escuchar la palabra del Señor. En cualquier situación que estés enfrentando en casa, escucha la palabra del Señor. No desistas en creer y en confiar que la palabra de Dios es viva y permanece para siempre. En tu aflicción y en tu tentación, alejarte de Dios por tu aflicción, escucha la palabra de Dios, porque tiene la capacidad de transformar tu corazón, de perdonarte, de librarte de la amargura, de librarte del dolor y de darte perdón. Y si tú eres alguien que está lidiando y luchando con creer en la palabra de Dios, porque estás enfrentando una lucha espiritual sobre entenderla, si es verdad o no es verdad, sigue escuchando la palabra del Señor, porque solamente a través de la palabra del Señor es que nuestros oídos pueden ser abiertos para creer y confiar en Él por siempre. Oramos. Padre, gracias por tu palabra. Gracias por tu bendición en Cristo. Gracias porque entendemos que los que son de tu familia escuchan tu palabra, la aceptan y dan fruto. Ayúdanos, Señor,
entre nosotros, a estimularnos a las buenas obras, a escuchar tu palabra, a crecer en tu palabra, a sostenernos por tu palabra y a confiar, Señor, y a depender de tu palabra. Gracias, Señor, porque tú nos has dado tu palabra para cuidarnos, para protegernos, para salvarnos, pero también tú has dado tu palabra como un juicio, Señor. Porque todos aquellos que te rechacen, todos aquellos que no crean en ti, que no crean tu palabra, serán juzgados eternamente. No permitas que ninguno de los que está aquí evada esta responsabilidad que tiene de responder ante tu palabra, como padres, como esposas, como esposos, como hijos. Ayúdanos, Señor, a responder en fe a tu palabra. Cambia nuestros afectos, transforma nuestro corazón, nuestra mente. Que en tu misericordia ayúdanos a ver a Cristo a través de tu palabra, y en tu misericordia danos fe para creer en tu palabra. Así que sostén a tu pueblo, Señor, en gracia, por el poder de tu Espíritu y por la obra de tu palabra en medio nuestro. Gracias por lo bueno que has sido con nosotros. En Cristo Jesús oramos. Amén.